Hola, ¿qué tal? Nuevamente el profe H. En esta ocasión traigo un video donde hablaremos de lo que corresponde a la estructura interna del átomo. Les recuerdo que este es nuestro segundo video después de que hayamos trabajado con la parte de los modelos atómicos. Y entonces estamos aquí pues para hacer esta segunda revisión de lo correspondiente a las partículas subatómicas y su ordenamiento dentro del átomo. Comenzamos. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué compone a un átomo en su estructura interna? ¿Cómo es un átomo en la parte interna? Entonces, para que lo sepamos, los átomos son constituidos por unas partículas denominadas subatómicas que están dentro del átomo y básicamente en general son tres partículas subatómicas. Están los protones que se caracterizan por ubicarse en el núcleo y tener cargas positivas. Están los neutrones que son también partículas que se encuentran en el núcleo atómico y son de carga neutra debido pues a que cuentan en su interior con un protón y un neutrón. Y por último tenemos al electrón, que es una partícula de carga negativa y que ya no se encuentra en el núcleo, sino que está circundante en las capas externas del átomo. Bien, entonces esos son los tres constituyentes. Recordemos, hay una carga positiva, una carga neutra y una carga negativa. Entonces, de esta manera nosotros podemos ahora sí pensar en cómo se diferencian esos átomos entre ellos. Como dijimos anteriormente, los átomos que se conocen, los elementos que se conocen son 118, pero entonces debe existir una forma de poder identificar cuál es cuál. Esa forma se conoce con el número de protones que tiene un átomo en particular. Y a ese número de protones se le conoce como el nombre de número atómico, que es la ID o el ID, la identificación de los elementos. Miremos algunos ejemplos. El número atómico para el átomo de helio es igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene 1 y tiene 2 protones. Entonces, todo átomo, cuando está absolutamente solo, se caracteriza por tener un número de protones, de cargas positivas, igual al número de electrones o cargas negativas. ¿Cómo es esto? Miremos, si en este átomo hay dos protones, dos cargas positivas en el núcleo, tiene que haber una compensación de dos cargas negativas en los electrones. De esa manera se dice entonces que el helio es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque dos cargas positivas y dos cargas negativas generan una neutralidad. ¿Qué pasa con los neutrones? Sencillamente ellos no aportan porque son partículas subatómicas de carácter neutro. Miremos este caso de acá. Para esta ocasión, lo que observamos es que el átomo de berilio ya no tiene dos electrones y dos protones, como el caso de acá, sino que cuenta con 4 cargas positivas y con 4 cargas negativas. Entonces, ese hecho de que tenga 2 el helio y 4 el berilio los hace dos elementos diferentes. Y si tuviera 3 ya no sería ni helio ni berilio, sino que sería el átomo de litio. Pues siguiendo con la misma lógica, pues encontramos que el número de cargas positivas, que son 4 protones, es igual al número de cargas negativas, que está en la parte externa, que son 4 electrones. Nótese de una vez que el número de neutrones no necesariamente tiene que ser igual. Muy bien. Cuando un átomo está solo, ¿qué carga tiene? Entonces, para eso tenemos que entender que este estado se le conoce con el nombre de basal o fundamental y su carga cuando está separado es neutra o cero. Lo acabamos de decir. Cuando un átomo está solito, el número de protones que tiene en su interior debe ser igual al número de electrones que hay en su parte externa. Miremos el caso del carbono. El Z es igual a 6, entonces ya entendimos que si Z es igual a 6, entonces el número de protones debe ser igual a 6. De esa manera entonces decimos que el ID o número atómico del carbono es Z igual a 6. Para que sean neutros, pues tiene que cumplirse la condición de número de protones igual a número de electrones. Continuamos. Resulta que cuando en química se habla de transformaciones de la materia, eso ocurre debido a que los átomos ceden electrones o reciben electrones para formar enlaces. Eso es bastante común.
Pero entonces resulta que cuando los átomos regalan sus cargas negativas, ellos cambian la carga que tenían originalmente. Consideremos la siguiente situación. Miremos al átomo de berilio. El átomo de berilio tiene, en su estado fundamental o estado basal, tiene 4 protones, 4 electrones y 5 neutrones. Pero cuando él se enlaza, ese átomo de berilio lo que hace es regalar 2 de sus electrones, o bueno, cederlos temporalmente mientras dura el enlace, y al ceder esos electrones, entonces miremos qué ocurre. El número de protones y de neutrones, ya dijimos que ellos no van a cambiar, ellos se van a mantener en el núcleo, pero sí se van a cambiar el número de electrones. Como acaba de regalar 2, entonces miremos cuál es el balance de ahora. Tiene 4 protones y solamente 2 electrones. Entonces hay 4 cargas positivas y hay 2 cargas negativas. Quiere decir que este átomo se va a cargar con 2 cargas positivas. ¿Cómo es esto? 4 positivas menos 2 negativas, entonces queda con carga más 2. Notemos que el número de neutrones no cambia. Entonces, ¿qué le ocurrió al berilio cuando regaló sus 2 electrones? Pasó de lo que se le denomina el estado fundamental o elemental, pasó a un estado ionizado. ¿Y qué es un estado ionizado? Es cuando el átomo tiene una carga positiva o negativa de modo tal que ya no es igual a cero. En este caso, el berilio ha adquirido carga más 2, entonces decimos que ahora ya dejó de ser un átomo en estado fundamental para convertirse en un ion. Y como es un ion positivo, entonces decimos que este ion es un cation. Entonces, ¿qué es un cation? Un cation será siempre un elemento que ha regalado electrones para cargarse de manera positiva. Muy bien. Vamos al otro caso. Ya vimos un átomo que regalaba sus electrones. Ahora miremos qué ocurre cuando un átomo en vez de regalarlos los recibe. Para ello tenemos aquí al átomo más pequeño que existe, el del hidrógeno. Tiene un solo protón y un solo electrón. Ni siquiera tiene electrones. Está en estado fundamental. Pero cuando este átomo se enlaza, puede que algún otro elemento le regale un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Pues sencillamente este átomo va a quedar con la misma carga positiva, pero quedará con 2 cargas negativas. Entonces miramos que ahora pasó de tener un protón, un electrón y una carga cero, ¿sí?, a tener un protón, 2 electrones. Entonces, en este caso ya estaremos hablando de una carga menos 1 en su estado ionizado. Decimos para este caso entonces que el átomo es un anión, o sea, es un ion negativo denominado anión. ¿Y por qué se llama anión? Porque tiene una carga neta negativa. ¿Listo? Entonces tenemos los dos casos. Pensemos, los átomos al regalar o al recibir electrones dejan de estar en estado fundamental, es decir, con estado de oxidación cero. Cuando regalan los electrones, entonces se cargan positivos y se llaman cation, y cuando reciben los electrones se cargan negativos y se llama entonces anión. Bien, entonces esto nos lleva a un nuevo cuestionamiento. Todos los elementos de la tabla periódica tienen átomos de los mismos tamaños. Entonces para eso vamos pensando en lo que ya habíamos hablado. Los átomos se distinguen en que ellos tienen diferente número de protones, neutrones y electrones. Entonces, de entrada, eso va a generar un cambio en el tamaño. Eso quiere decir entonces que no todos los átomos son de igual tamaño. Claro, entre ellos mismos sí. Nitrógeno con otro nitrógeno, sí. ¿Sí? Un oxígeno con otro oxígeno, sí. Pero cuando estamos hablando de elementos distintos, ya tendremos que ver unos factores que van a hacer que los tamaños de los átomos cambien. 3 razones. La primera, dependerá del número de protones, neutrones y electrones que tiene el átomo. ¿Listo? Esto da una justificación de algo que les explicaré en adelante. El segundo caso, del efecto de apantallamiento, ¿sí?, es otra razón que nos permite ver los cambios en el tamaño de los átomos. Y por último, de ganar o perder electrones al combinarse con otro elemento. Entonces, el tamaño de los átomos depende de estos 3 factores que pasamos a revisarlos con algo de profundidad. Miremos cómo es el cuento. Aquí en esta imagen observamos algo que se le denomina el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico pues es el tamaño en concreto de un átomo. Miraremos la definición en la siguiente diapositiva. Miremos que
El átomo más pequeño que existe es el átomo de helio, que apenas alcanza 31 picómetros. Es una unidad supremamente pequeña, ¿sí? Seguido por el átomo de hidrógeno. Pero quiero que noten que hay dos particularidades en esta información de esta tabla. Nótese que en esta gráfica que el tamaño de los átomos crece conforme se va bajando en los grupos de la tabla periódica. El tamaño del átomo va aumentando conforme se baja en los grupos de la tabla periódica. Y también el tamaño se va disminuyendo cuando se avanza en los periodos de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, estas son dos razones que hay que tenerlas mucho cuidado, y a continuación les voy a dar la explicación de por qué estos aumentan cuando se baja en la tabla periódica, en el grupo de la tabla periódica, y por qué disminuyen cuando ellos van avanzando en los periodos de la tabla periódica. Bien, miramos. Les dije hace un momento que eso que aparecía en esa imagen se denominaban los radios atómicos, pero concretamente, ¿qué es un radio atómico? Un radio atómico es la distancia desde el centro de un átomo hasta el centro del otro. Entonces se supone que aquí hay dos radios y por ende habría un diámetro completo. Entonces, cuando hablamos de radio atómico, pues será básicamente esa mitad de la longitud que hay entre el centro de dos átomos. Ojo, es la mitad de la longitud que hay desde el centro de dos átomos. ¿Cómo se le denomina? Radio atómico. Ojo, el radio atómico es una propiedad, pero solamente de los elementos en estado basal. Cuando los elementos cambian de carga neutra a otra carga, entonces ya no se le denominará radio atómico, sino que hablaremos en ese caso de lo que es el radio iónico. Miraremos más adelante. Entonces miremos algunos ejemplos del radio atómico. Comparemos dos átomos. Por un lado tenemos al hidrógeno, Z igual a 1, un solo protón, un solo electrón, y tenemos al berilio, Z igual a 4, 4 protones, 4 electrones. ¿Qué pasa? En este caso tenemos un átomo que tiene más partículas subatómicas, y entonces ¿qué va a ocurrir? Ellas van a ocupar un mayor espacio en el núcleo, pero no es lo más relevante en términos de volumen. ¿Qué es más relevante? Los electrones circundantes. Mientras que el hidrógeno tiene apenas una sola unidad, un solo electrón, ya el berilio tiene dos órbitas con electrones. Entonces, una órbita que está más cercana al núcleo y una órbita que está más lejana, lo cual le hará ganar un volumen adicional al átomo de berilio. Bien, entonces esto justifica por qué los átomos son más grandes conforme se va avanzando en los grupos. Miremos. Si nosotros revisamos, el átomo de hidrógeno tiene apenas un electrón y un protón, mientras que el de litio tiene tiene 3 protones, Z igual a 3, y tiene 3 electrones. Por ende, sus órbitas serán más grandes y el tamaño aumenta. En el caso del sodio, miramos que el sodio tiene Z igual a 11, 11 protones y 11 electrones, entonces su tamaño es considerablemente más grande. Pero entonces, si esa fuese la lógica, lo que deberíamos ver es que el litio, como tiene menos electrones que el berilio, porque el litio tiene 3 y el berilio tiene 4, pues uno esperaría que el berilio fuera más grande, pero no, es allí donde tenemos que hacer la consideración de la segunda regla. Se le denomina efecto apantallamiento. Podemos notar que un átomo, en vez de incrementar el tamaño, termina disminuyéndolo. Para eso, revisemos el caso de la comparación entre el átomo de litio, que tiene Z igual a 3, con el del carbono, que tiene Z igual a 6. Miremos qué ocurre. Resulta que si nosotros consideramos al litio, el litio tiene 1, 2, 3 protones, y tendría entonces que ese litio coger y atraer a 3 electrones. Recordemos que las cargas contrarias se atraen, es decir, este
protón va a hacer que este electrón se atraiga hacia su núcleo. ¿Qué ocurre? Resulta que cuando estos tres protones atraen, entonces en principio atraen a estos dos que están aquí y son los que en cierta manera más van a recibir la influencia de estas cargas positivas. Y esa energía que genera ese núcleo se ve diezmada por estos dos que los están apantallando. ¿Qué significa apantallar? Como que haciendo estorbo para que la energía de atracción salga hacia los otros lugares. Entonces estos dos son culpables de ese apantallamiento, son culpables de que la potencia de atracción de los protones se vea disminuida. ¿Qué pasa entonces? Pues que la cantidad de atracción que le cae a este de aquí es muchísimo menor que a la de los dos electrones en su interior, pero igual lo logra atraer. Eso significa entonces que el átomo de litio pues es un átomo donde este electrón pues va a estar relativamente lejos. ¿Qué ocurre para el átomo de carbono? Miremos que tiene muchos más protones y muchos más electrones, y con la primera regla deberíamos decir que este va a ser mucho más grande, pero no, resulta que hay un efecto que es más fuerte. Miremos cómo es. Si revisamos, en el átomo de carbono ya no tenemos 3 protones, sino que tenemos un total de 6, y por ende hay 6 electrones. Pero miren lo que ocurre. Resulta que los dos electrones que estaban generando ese efecto de pantalla o de apantallamiento siguen siendo 2, pero estos dos le están intentando hacer pantalla ya no a 3 protones sino a 6, es decir, hay 2 veces la cantidad de cargas positivas. Entonces, como hay muchas cargas positivas y solamente 2 haciendo pantalla, entonces estos dos que ejercían pantalla para que el otro electrón se fuera lejos, como ocurría con el litio, ya no son capaces de soportarlo. Entonces este electrón comienza a traer con más fuerza, este otro comienza a traer con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza cada uno de los electrones externos, y harán que el átomo, en vez de crecer, termine volviéndose más pequeño. Pero es debido a que aquí aumenta el número de cargas positivas, pero estos dos siguen siendo los mismos que generan apantallamiento. Para verlo de otra manera, los electrones que generan apantallamiento son los electrones que están en los niveles más internos. En este caso, el apantallamiento lo está generando los electrones del nivel 1, mientras que los del nivel 2 se están viendo forzados a venir hacia él. Miremos entonces qué genera esta situación. Genera que entre más se avanza en los periodos, ocurre que va disminuyendo el tamaño. ¿Por qué? El litio tiene 2 electrones de apantallamiento y uno solo. Entonces ese tercer electrón es capaz de alejarse y hacer que el litio sea más grande. El berilio ya tiene 2 protones, el litio tiene 4 protones y apenas tiene 2 electrones de apantallamiento. Entonces eso hace que obliga a los 2 electrones que están en la órbita más lejana del berilio a acercarse en mayor cantidad. Lo mismo ocurriría para el boro. El boro ya estamos hablando de un elemento que tiene 5 protones, solamente 2 haciendo apantallamiento, por ende a esos 3 sobrantes los atraen con muchísima más fuerza y hace que el átomo sea más pequeño que lo que se había dicho para el caso del berilio. Y con esa misma lógica podemos avanzar hasta que lleguemos pues a la parte final donde está el neón. En síntesis, si hablamos de radios atómicos, tenemos que entender que el radio atómico crece de arriba hacia abajo en los grupos y de derecha a izquierda en los periodos. De esa manera crecen los átomos con respecto al radio atómico, es decir, los radios que están cuando el elemento es fundamental o está en estado fundamental. Bien, pero ¿qué pasa con el tamaño cuando un átomo pierde o gana electrones? Entonces, para eso miremos el caso del berilio nuevamente. Miremos qué ocurre con el berilio. Cuando él estaba con sus 4 electrones ocupaba 2 órbitas, pero ¿qué pasa? Al regalar esos 2 electrones,
¿Qué ocurre? Esa órbita que estaba en la parte más externa acaba de desaparecer. Al desaparecer esa órbita, pues el átomo se verá pues seriamente disminuido en tamaño. En conclusión, cuando un elemento que está en estado fundamental regala electrones, pierde órbitas llenadas y se vuelve más pequeño. Significa que cuando un átomo pasa de estado fundamental a un catión, se hará más pequeño. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que básicamente aprender de lo que hemos visto en esta diapositiva. Ahora pensemos la situación al revés. ¿Qué pasa con el tamaño, con el volumen de un átomo cuando en vez de perder electrones los gana? Entonces, dijimos que si era el átomo de carbono tendría siempre sus 6 protones, esos no van a cambiar, sus 6 neutrones, esos no van a cambiar, pero cuando se forman los enlaces químicos, los electrones sí se pueden modificar. Miremos este caso del carbono, pasa de carbono 0 a carbono menos 4. Significa eso que este señor carbono ha ganado 4 electrones. Al ganar esos 4 electrones, ¿qué va a terminar pasando? Pues que ellos van a comenzar a ubicarse en orbitales mucho más lejanos, y al ubicarse en esas órbitas más lejanas, pues claramente lo que va a ocurrir es que el átomo va a ganar tamaño. Ojo, contrario a lo que ocurre al catión, en el anión, que es que el que gana electrones y se vuelve más negativo, en ese caso estamos hablando de un incremento en el tamaño. Ojo, pero dijimos que lo atómico era solamente para elementos que tenían carga cero. En este caso ya no estamos tratando elementos que tienen carga cero, entonces ya no se llama radioatómico, sino que se llama radioiónico, refiriéndose a que son los radios tomados por los iones de los diferentes compuestos. Bien, entonces si pasamos eso ya a una gráfica, entonces podemos entender cómo es el cuento del incremento del tamaño respecto al radio iónico. Entonces notamos que el litio es un elemento que pierde tamaño, mucho tamaño al regalar su electrón. Pero miren lo curioso, por ejemplo el flúor, que era de los más pequeñitos que existía, se volvió uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque ha logrado ganar ese electrón y ganar tamaño. De esta manera encontramos que el radio iónico también crece de arriba hacia abajo, pero, ojo, pero no tiene una tendencia definida sobre los periodos, ¿sí? Lo que se podría decir es que cuando el átomo regala electrones se va volviendo más pequeñito, y cuando los recibe, entre más recibe, se va volviendo más grande. Eso es referente a lo que es el tamaño de los átomos en su radio iónico. Muy bien. Tenemos aquí rápidamente la comparación. Miremos, incremento de tamaño tanto en radio atómico como en radio iónico, pero en los periodos aquí hay un crecimiento de derecha a izquierda, mientras que aquí no se conserva una tendencia, sino que hay que entenderlo es que es por ganar o por perder electrones que va a cambiar el tamaño del ion o del radio iónico. Bien, hablamos de lo que es estructura interna, hablamos del volumen. Ahora conversemos un poco acerca de la masa de un átomo. ¿Cómo cambia la masa de un átomo? Entonces, para que entendamos eso, tenemos que saber primero que la masa de un átomo estará determinada en esencia por los protones y por los neutrones. Son estos dos los encargados de darle la mayor parte de la masa. Miremos, si miramos la masa de un protón es 1.672 por 10 a la menos 24, que es un valor pero muy pequeño. Pero si revisamos el del electrón, es al menos 10.000 veces más pequeña que la del protón. Y el neutrón, como está constituido por un protón, un electrón y un neutrino, ¿sí? Entonces esta es ligeramente mayor. Nótese que apenas cambia en este factor de 2 a 5. Entonces lo que ocurre acá es que la masa va a estar dada en esencia por lo que son los protones y los neutrones. Cuando hablamos de
de la masa de un protón o la masa de un electrón, regularmente esto lo asociamos a una unidad denominada la unidad de la masa atómica. Es como una unidad encargada para medir cosas supremamente pequeñitas como esas. Se la simboliza con las letras U, M, A. ¿Listo? Bien, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un protón, decimos que un protón pesa aproximadamente una UMA. Entonces, miremos este átomo de aquí. El átomo de aquí tiene un único protón, no tiene neutrones y tiene un solo electrón. Entonces, como tiene un protón, entonces decimos que este átomo pesa aproximadamente una UMA. Miremos el caso del berilio. El berilio tiene 4 protones y tiene 5 neutrones. Dijimos que son ellos los encargados de poner la mayor cantidad de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Como estos que son los que ponen la masa del átomo, entonces decimos que el berilio pesa aproximadamente 9 unidades de masa atómica o UMAS. Miren que ni en el caso de acá ni en el caso de acá tuvimos en cuenta los electrones. ¿Por qué? Porque su contribución en la masa es muy pequeñita, contrario a lo que ocurría en el radio atómico y el radio iónico, que su contribución en el volumen era significativamente mayor. Hay una forma en la que podemos determinar nosotros los valores de la masa que tiene un átomo. Esto se logra apoyándonos en un concepto que se llama el número de masa. Como ya dijimos, la masa de un átomo está asociada a los protones y a los neutrones. Entonces el número de masa pues básicamente lo definieron de esa forma. El número de masa será igual a la sumatoria del número de protones con el número de neutrones. ¿Cómo es esto? Pues sencillamente sumamos. Para el caso del berilio, por ejemplo, vimos en la diapositiva anterior que el número de protones era 4 y el número de neutrones era 5. Entonces 4 más 5 es igual a 9. Esta es la forma en cómo se representa. En química se utilizan muchos de estos símbolos para poder saber qué información es la que están consignando en un libro, en un artículo, en cualquier tipo de texto especializado en química. Entonces, cuando cojamos el número de masa, regularmente él se escribe en la parte de arriba de donde está el nombre del elemento. Y en la parte de abajo se escribe el Z o número atómico, que también les dije que era el ID. De esta manera, entonces, ¿qué significa? Significa que este átomo tiene 9 de número de masa y tiene 4 de protones. Sabemos que el número de masa lo constituye la suma de los protones más la de los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tendrá el berilio? Pues sencillo, tendrán 4 protones más 5 neutrones para completar ¿cuánto? Para completar 9. Entonces, de esa manera se saca el valor aproximado de lo que pesa un átomo. Pero miraremos adelante que la cosa tiene un poquito más de dificultad pues para poder determinar de manera adecuada ese número de masa. Hace un momento dijimos que por esto del número de masa el berilio pesaba 9 unidades de masa atómica, pero si uno se va a la tabla periódica encuentra que en la tabla periódica ese berilio no pesa esa cantidad, pesa más, pesa 9,0121882. La pregunta es, bueno, ¿y si el peso de un átomo estaba asociado a eso, al número de protones y al número de neutrones, ¿por qué por este mecanismo pesa 9 y por este mecanismo acá pesa más? Entonces, esa diferencia está asociada a un concepto denominado los isótopos. Miremos. Para entender el asunto de los isótopos no nos metamos con el berilio porque de pronto nos puede generar un poquito más de dificultad. Entendámoslo con otro elemento, el hidrógeno. Resulta que dijimos hace un rato que los hidrógenos son hidrógenos y no serán otro elemento por el número de protones. Entonces, cuando hablemos de que un elemento es hidrógeno es porque tiene solamente un protón. ¿Pero qué resulta? Resulta que el hidrógeno no solamente existe como el átomo que tiene un protón, 0 neutrones y un electrón. Resulta que hay otras formas de hidrógeno a las cuales se le denomina isótopos
que pueden cambiar en su número de masa. ¿Qué significa esto? Que no van a cambiar el número de protones, pero sí van a cambiar su número de neutrones. Miremos el caso de aquí. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, donde este tiene la particularidad de contar con un neutrón en su estructura, mientras que el hidrógeno convencional no lo tiene. Y existe un tercer tipo de hidrógeno, pero en este caso tenemos uno que tiene el protón que identifica el hidrógeno, pero en este caso tiene 3 de número de masa. Significa que tendrá 2 neutrones en su interior. Quiere decir entonces que este elemento denominado tritio, este isótopo denominado tritio, ya no va a pesar una UMA, sino que pesará ¿cuánto? 3, porque eso dice el número de masa. El deuterio ya no pesará una UMA, sino 2, que es el número de masa. Mientras que el hidrógeno, también llamado protio, que no está en el nombre, pesa apenas una. Entonces aquí está el asunto. ¿Cómo es eso? Que si hay unos que pesan 1, hay otros que pesan 2 UMAs, hay otros que pesan 3, ¿por qué el hidrógeno pesa 1,00797 UMAs? La respuesta está en la cantidad. Miremos cómo es esto. Si nosotros miráramos a tamaño molecular, si pudiéramos ver los átomos a tamaño atómico, encontraríamos que miraríamos las moléculas de hidrógeno de esta manera. Nótese que hay muchas azules, mientras que hay unas pocas de color naranja y unas muy pocas de color rojo. Para que entendamos cómo es esto del cambio en el peso, me gusta hacer la siguiente analogía. Tenemos una habitación completa con pequeñas pelotas de poliestireno expandido, llamado acá en nuestra región como icopor. Entonces ese icopor, nosotros tenemos muchísimas, la mayor o la gran cantidad de las que tenemos en esa habitación son bolitas de icopor, ¿sí? Mientras que tenemos otras bolitas, pero estas son de vidrio. Estas bolitas sí están ahí dentro de la pieza, pero son en cantidad mucho menos que las que teníamos de icopor. Y también tenemos bolitas, pero muy, muchas menos, muy baja la cantidad, pero estas ves hechas de hierro. ¿Qué pasa entonces? Resulta que si yo cogiera todas las bolitas que hay sobre esa habitación y las pesara, el valor que me va a dar estará muy cercano al peso de las bolitas azules, o sea, de una UMA. ¿Por qué? Porque la cantidad que hay de estas azules es mucho más grande. ¿Qué ocurre con las otras? Sí, van a pesar más, pero como están en cantidades muy bajas, pesan más, pero lo que incrementan no es tan alto. Esa es la razón por la cual el deuterio y el tritio hacen que el peso del átomo de hidrógeno no sea exactamente 1,00000, sino que sea 1,00797, porque cuando se pesa todas estas moléculas en promedio, entonces el peso promedio se va a parecer más a las que hay en mayor cantidad que las que hay en menores cantidades. Entonces, eso en términos de lo que es la masa, pero no hemos definido entonces concretamente qué es un isótopo. Entonces, un isótopo es el mismo elemento, pero con diferencia en el número de masa, o hay otra definición que dice que un isótopo es el mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Eso es lo que tenemos que entender como isótopos. Bien, un ejemplo o un ejercicio pues para que hagamos uso de lo que acabamos de aprender. Miremos el caso del hidrógeno. Cuando hablamos del hidrógeno, entonces nos está diciendo que su Z o número atómico es 1, por ende el número de protones será ¿cuánto? 1. Muy bien. Ahora dice que ¿cuántos electrones tiene? También aprendimos que son elementos en estado fundamental, por ende su carga será ¿cuánto? 0. Y si tiene un protón, ¿cuántos electrones debe tener? Pues obviamente tendrá 0. Bien. Y el número de neutrones, para poder determinar el número de neutrones, lo que tenemos pues que hacer allí es coger y decir, bueno,
Si tiene número de masa 1 y tiene protones 1, pues entonces 1 menos 1 es igual a 0. ¿Cuántos neutrones tiene? 0. Entonces ahí hemos definido pues los números correspondientes a el átomo de hidrógeno. Tiene un protón, un electrón y 0 neutrones. En el caso del deuterio, hagámoslo más rápido. Sabemos que si es el mismo hidrógeno tendrá 1, tendrá electrones, seguirá teniendo 1 porque es un átomo neutro, y en el caso de los neutrones sí cambiarán. ¿Por qué? Porque tiene 2 de número de masa y 1 de número atómico, entonces 2 menos 1 es igual a 1. ¿Tendrá cuántos neutrones? 1. Y para este último la misma cosa, un protón, un electrón, pero entonces acá sería 3 menos 1, tiene 2 neutrones en esta ocasión. Bien, y con la misma mecánica podríamos partir para hacer este ejercicio pues con los átomos de uranio. Bien, en el próximo tema que vamos a ver ya abandonaremos lo que corresponde a tamaño, a masa, y nos vamos a meter en el ordenamiento que tienen los electrones en un átomo, ¿sí? Esto es un tema pues que es un poco dispendioso, es un tanto largo, así que le haremos un video especial que se llamará el átomo 3, distribución de los electrones, y aquí hablaremos pues lo concerniente la configuración electrónica, hablaremos lo concerniente a lo que son los números cuánticos y cómo esto ayuda pues en la periodicidad de los elementos, pues, pero es un tema pues que lo tenemos que tratar con un poco más de detalle y con un poco más de espacio. Por hoy no es más, agradecerles inmensamente a las personas pues que han visto este video. Espero que el material que se ha expuesto sea lo suficientemente claro y útil, y pues invitarlos pues para que continúen haciendo el curso de química en este espacio. Les deseo nuevamente un feliz resto de día. Que estén muy bien.